días. Vamos a hacer la presentación del informe del Ministerio de Salud de este día, lunes 13 de julio. Hasta el día de hoy hemos confirmado en la ciudad 38.138 casos, de los cuales 14.330 ya fueron dados de alta. Lamentablemente 712 personas han fallecido, lo que hace una tasa de letalidad para la ciudad de Buenos Aires de 1.87%. Nosotros hemos hisopado hasta el día de hoy 156.744 personas, de los cuales el 68% son residentes en la Cava, el resto, por supuesto, son de otras jurisdicciones. De los que son personas residentes en la Cava, la tasa de hisopado cada 100.000 personas nos da un valor de 3.467 y 35% de ellas ha dado positivo. Aquí pueden ver ustedes la curva de casos diarios, cómo se va comportando, y debajo la curva de casos fallecidos. Como podrán ver en la curva de casos diarios, y venimos comunicando, hay una evidente estabilización de los datos y de los casos por día, con más y menos, como siempre ocurre en esta epidemia, pero hay una estabilización evidente de los datos que seguiremos viendo estos días para confirmar efectivamente cómo evolucionamos. Cuando uno ve la cantidad de casos por cada década, lo que seguimos viendo es lo mismo del primer día, que la enorme mayoría de los enfermos están entre los 20 y los 60 años, que la enorme mayoría de los fallecidos, el 82%, tienen más de 60 años, y que la edad promedio de fallecidos es de 75 años. Y la tasa de letalidad por década, como ven allí abajo en verde, fíjense que empieza en 0.2 entre 30 y 39 años, pasa a 0.6 entre 40 y 49, a 1.6 en 50 y 59, y a partir de ahí empieza a subir 4.5, 9.5 y 14.7. Es prácticamente 5 puntos cada década. Cuando uno mira por dónde circula el virus, dónde están las mayores tasas de contagiosidad del virus o de contagios, las comunas que han sido parte más importante de esta curva en la Ciudad de Buenos Aires son siempre las mismas: la 1, la 3, la 4, en parte la 7 y la 8 y en parte la 9. Esas han sido prácticamente las más involucradas. Le paso al doctor Batistela. Gracias, buen día. Bueno, en relación al programa Detectar en los barrios vulnerables, ya tenemos un total de 11.134 casos diagnosticados y llegamos a dar 6.953 altas institucionales, con un número de fallecidos de 106, lo que arroja una tasa de letalidad del 0.95. Dividimos en dos nuestros dispositivos Detectar. En relación a los barrios vulnerables, ya llevamos acumuladas 22.710 personas testeadas, con un número de personas positivas de 9.263. Esto da una tasa de positividad de 40.6 y estamos con presencia en 7 barrios: Barrio 31, 11, 14, 21, 24, 15, 20, Carrillo y Rodrigo Bueno. En relación al Detectar en el resto de la ciudad, que ya empezamos en el mes de junio, ya llegamos cubiertos 15 barrios. Hoy comenzamos en el barrio de Recoleta, llevamos 4.413 personas testeadas, con una positividad de 1.863, que arroja un porcentaje de 38.2. Estos porcentajes siempre nos consultan, parecen elevados, pero es parte de la estrategia de la búsqueda activa, de ir hacia esas personas que tuvieron contacto con una persona enferma, y por eso tiene estas tasas de positividad. Bueno, le paso la palabra a la doctora Cingoni. Buenos días. Bueno, desde el inicio de la pandemia aquí tenemos 227 residencias geriátricas que han presentado al menos un caso de las 482.
Esto suma una totalidad de 1.747 personas que han presentado COVID positivo, de los cuales lamentablemente han fallecido 180 personas. Estamos realizando test serológicos en todos los trabajadores de los geriátricos, como lo venimos contando en estas últimas semanas. Hemos realizado una totalidad de 18.415 test, de los cuales tenemos 547 que han sido positivos. Frente a un test positivo serológico se le realiza un hisopado para determinación de PCR, tanto a esa persona como a sus compañeros de trabajo, de turno, de los cuales ha arrojado 179 PCR positivas. Esto es un dato no menor, ya que hemos podido detectar a todas estas personas que mayoritariamente no habían detectado ellas mismas algún tipo de síntoma en relación a esta enfermedad. En el mismo sentido, en el sistema de salud ya realizamos 82.954 test serológicos. Ustedes saben que todas las semanas, en el mismo día de la semana, a los mismos trabajadores de la salud le realizamos el test para ir evaluando lo que se llama la seroconversión, cuando convierte o cuando positiviza la serología, para poder identificar allí el brote que pudiéramos tener potencialmente dentro del sistema de salud. De esos, 1.909 han dado positivo a la serología, y con la misma estrategia que comentaba la doctora Cingoni, le hacemos el hisopado y la PCR a todos los trabajadores que están en el mismo turno con la persona que seroconvirtió, y así hemos identificado 514 casos más de PCR positivas trabajando en los hospitales y en los centros de salud, y que no tenían ningún síntoma, no habían notado que estaban enfermos. Nuevamente, entre este número y el número de los geriátricos, son casi 700 potenciales brotes que hemos podido bloquear, evitar rápidamente antes que se sigan los contagios. Y cuando uno pone agregado todo lo que hemos hecho hasta ahora con testeos rápidos, en total hemos hecho 101.369 test serológicos, lo que significan otros 3.379 test cada 100.000 habitantes, prácticamente duplica las tasas de realización de test de las PCR que les presenté al principio, y con eso hemos logrado identificar, como les decía, 693 personas que estaban cursando la enfermedad, que estaban en un periodo de contagiosidad y que estaban trabajando como trabajadores esenciales en el sistema de salud o en el cuidado de las personas de la tercera edad. Muchas gracias. Buen día, ministro. ¿Cómo le va? Alejandro Moreira para Canal de la Ciudad. Quería consultarle con respecto, tenemos 36.000, 38.000 contagiados aproximadamente en una población de 3 millones. Dentro de todo es poco, digamos, un 1%. ¿Eso nos da la pauta de que estamos cerca del pico de contagios o en algún momento, después de esta apertura que se está planteando hacer, o reapertura un poquitito de la cuarentena, puede volver a bajarse el martillo próximamente? Y la otra pregunta es con respecto a la próxima apertura. ¿Se va a tener en cuenta la situación de familias, de gente que quiere ver a sus seres queridos y que se pueda llegar a realizar alguna reunión familiar? Bueno, del tema de la cantidad, es muy importante explicarle a la gente cómo se comporta esta enfermedad. Está sobradamente documentado en el mundo, pero además nosotros lo hemos documentado aquí en la ciudad de Buenos Aires con datos propios, que por cada persona que da positiva una PCR, en promedio hay 10 personas más que se han enfermado, que luego tienen anticuerpos, tienen defensas para la enfermedad. Los análisis que hemos hecho nosotros en la ciudad de Buenos Aires nos indican esa relación. Con lo cual siempre hay que tener idea de que por estas 38.000 personas que vos decías, significan más o menos unas 380.000 personas que ya han tenido la enfermedad en la ciudad de Buenos Aires, la enorme mayoría de ellos asintomáticos y algunos con algún pequeño síntoma que no notaron o no valoraron. De manera que estamos más o menos, hemos pasado ya el 10% de las personas que viven en la ciudad que han tenido la enfermedad. Cuando uno mira las experiencias internacionales de cómo se ha comportado en las grandes urbes, porque como siempre digo yo, esta enfermedad no hay que comparar país por país ni diferentes tipos de países con demografías diferentes. Cuando uno compara con urbes similares, con nivel de aglomeración similar e intensidad y demografía similar,
encuentra que la mayoría de las grandes capitales del mundo han logrado desandar la curva con valores entre 10 y 20% de cero positivización. O en todo caso han completado una primer curva en ese valor, entre 10 y 20% de cero positivización. De manera que nuestro valor al día de hoy es de 12%, así que, y por supuesto que todavía le queda a la curva andar y desandar, lo que significan incluso más casos. Así que nosotros consideramos que es una curva, la de la ciudad, relativamente madura en ese sentido. Luego me habías preguntado, sí, antes de eso, aclarar una cosa. El hecho de haber hecho una curva y completar una curva, que veremos cómo se completa en la ciudad y cuándo es el pico y cuándo todo eso que ya hemos hablado tantas veces, pero el hecho de completar una curva no significa que no puedan reaparecer casos. De hecho, la experiencia de todo el mundo es que los casos reaparecen. Pero naturalmente una cosa es una curva de la magnitud de la que estamos pasando y otra cosa diferente es la reaparición de casos en algún momento o de una magnitud diferente. Eso dependerá de la magnitud, de las características, eso lo iremos viendo semana a semana. Acá no se puede proyectar demasiado para adelante y menos el comportamiento de esta curva epidémica. Y después nosotros en esta primera etapa, si todo sigue como viene, no estamos imaginando liberar reuniones sociales y menos en espacios cerrados. Eso será una cuestión de discutir a partir de esta primera etapa, pero sobre todo siempre pensando más en espacios abiertos que cerrados. ¿Qué tal? Buen día, ministro. Julián Amado de Radio Rivadavia. Para consultarle y que le explique un poco a la gente que está escuchando del otro lado, no tanto técnicamente, sino a nivel más expresivo, qué es lo que pasó de una semana a la otra, porque la semana pasada el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires nos decía que si la gente del AMBA salía o se abría la cuarentena, infectaba a Santa Fe, infectaba a Córdoba. ¿Qué es lo que cambió de una semana a la otra para que no infecte? Y por el otro lado, ¿qué es lo que pasa también con las camas de internación de terapia intensiva? Porque decían que el sistema ya estaba casi a punto de colapsar y ahora resulta que parece que estamos en un 50 o 60%. Consultarle un poco sobre ese tema. Bueno, de los dichos del ministro habría que preguntárselo a él, ¿no? Así que yo te diría que preferiría que le pregunten a él su interpretación. Yo ya he explicado lo que he entendido de su descripción. Aquí hay una cosa que es importante para la Argentina y ya no para la ciudad de Buenos Aires. Naturalmente, por supuesto que digamos, el área metropolitana es el lugar donde más circula el virus en la Argentina, algunas tasas un poco menor en algunos otros focos del interior del país. Pero la ciudad de Buenos Aires es un centro logístico muy grande. Y decididamente hay que tener mucho cuidado con la distribución logística de la Argentina y el área metropolitana, porque es un mecanismo bien claro de distribución del virus. Así que un poco lo que hay que tener mucho cuidado entre el AMBA y el resto de la Argentina es las personas que vuelven a su domicilio o que circulan por razones indispensables y la estrategia de logística y el control de la logística en el país. Y eso se sigue manteniendo, no cambia nada de la vez pasada. Yo creo que es un tema que está fuera de mi jurisdicción, pero yo creo que la Nación eso lo tiene bastante en carpeta y lo estará trabajando. Y cada provincia lo trabajará con su criterio también. Y luego de la ocupación de cama de terapia intensiva, nosotros al día de hoy estamos con 64% de tasa de ocupación de las 400 camas de terapia intensiva dedicadas solo a COVID en el subsector público. El subsector privado tiene un número bastante parecido. Y lo que ha pasado en los últimos 7 a 10 días es que relativamente se ha estabilizado ese valor. Venía con una curva ascendente bastante intensa, hace algo así como 7 o 10 días, y en los últimos 7 días el valor se ha movido entre 62 y 65%. Eso es debido a que la cantidad de personas que se han dado de altas ha sido similar a las personas que han dado de ingreso en la terapia intensiva. De modo que por eso es que tenemos ese número de 65%, que son unas 265 camas sobre las 400 que tenemos del subsector público de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, buen día, doctor Antonio Dramo, de Radio Ciudad. Para preguntarle a propósito hemos recibido en algunos medios mensajes de oyentes que dicen que tardan en realizar las pruebas los laboratorios. ¿Van a sumar más laboratorios? Y también conocer un poquito cómo están trabajando los comités de bioética, teniendo en cuenta, bueno, la ocupación de las camas de terapia intensiva, los temas del plasma, los respiradores. ¿Va a haber un código unificado? Gracias. Bueno, del tema de laboratorio ya hemos comunicado aquí.
nosotros en los últimos 10 días hemos duplicado la capacidad de producción de PCR del subsector público. Eso significó que teníamos una capacidad de cerca de 2.000 y otros 1.000 que estaba haciendo el sector privado en aquel momento. Y estamos llevando esta capacidad a 4.000. Hemos avanzado muchísimo estos últimos días y seguiremos avanzando en los próximos. No es un tema solo de acceder al test, porque eso es una parte, es relativamente más sencillo. Es tener la infraestructura en todos los hospitales de un laboratorio de biología molecular con las condiciones de cuidado y de bioseguridad apropiadas y con las tecnologías todas importadas para poder procesar la muestra. Inicialmente empezamos este proceso con 3 laboratorios que podían hacer ello, luego pasamos a 9, luego pasamos a 11 y ahora estamos yendo a 14, más 2 laboratorios móviles que tenemos en los dispositivos de detectar del territorio. Así que con todo eso hemos incrementado de manera significativa los test, tanto que en estos días estamos dejando de utilizar la capacidad del Malbrán. La hemos liberado totalmente para que Nación pueda disponer de toda esa capacidad para otra jurisdicción. De manera que en ese sentido hemos avanzado mucho. Y del tema de comité de bioética es muy importante tener lo siguiente. Una cuestión es las consideraciones bioéticas del cuidado de la salud y del cuidado del final de la vida, que son consideraciones que los hospitales hacen permanentemente para todo tipo de patologías. No es una problemática del COVID en sí. Y eso sigue funcionando en los hospitales, están los comités funcionando. Diferente es el comité de ética de la investigación, que tiene que ver con lo que vos preguntabas, con los protocolos de investigación en humanos y, por lo tanto, el uso de plasma dentro de los protocolos y demás. Diferente es un protocolo nacional para asignación de recursos en salud, que es un debate bioético muy complejo, y que lo está dando el Ministerio de Salud de la Nación y que nosotros vamos a acompañar ese debate con un grupo de notables y de personas muy referentes que están proponiendo un segundo documento más allá de una primera normativa que ya habían dispuesto hace un par de meses. De manera que son cosas muy diferentes las que vos nombraste así al pasar y quería marcar las diferencias porque el cuidado al final de la vida tiene que ver con los cuidados paliativos. El sistema público de la ciudad tiene un grupo de cuidados paliativos en varios hospitales de altísimo nivel académico y profesional. Ellos han estado trabajando muchísimo en humanizar el cuidado en el final de la vida, incluyendo a esta patología en sí. Y diferente es la discusión de los protocolos de investigación y el plasma, y diferente es el debate de un protocolo nacional para la asignación de recursos con criterio bioético. Pero todos esos mecanismos están funcionando en la práctica al día de hoy. Buenos días, ministro. Gabriel Sanfilippo de Radio 10. Preguntarle acerca de lo que, tanto usted como el vicejefe Santilli han estado indicando en el día de ayer en cuanto a que la curva en la ciudad está estabilizada en cuanto al crecimiento de casos, pero también plantearon, lo hizo usted ayer en Radio 10 y también lo hizo en su momento Diego Santilli, que habría diferencias en cuanto a la táctica tanto en ciudad como en provincia, teniendo en cuenta que a las 9 de la mañana está este encuentro entre Larreta y Kicillof. Preguntarle concretamente, ¿cuáles serían esas diferencias tácticas que habría justamente entre los dos distritos de cara al día después del 17? Bueno, todas las diferencias no podría contestártelas porque depende de lo que la provincia decida, pero hay una cosa que es evidente. Las características demográficas, la situación socioeconómica, la distribución geográfica entre ciudad y provincia, pero sobre todo también en provincia entre los diferentes municipios y regiones del conurbano, indican que las decisiones operativas tienen que ser adaptadas a esa realidad. Y te pongo un ejemplo muy sencillito de entender. Prácticamente casi toda la producción industrial de los elementos que se comercializan en la ciudad se produce en el conurbano bonaerense. Entonces la industria bonaerense es un elemento esencial para los bonaerenses y para la ciudad. En cambio, para la ciudad es mucho más esencial el comercio de barrio, porque lo que hace es distribuir justamente en la comunidad la industria bonaerense. Entonces, este tipo de cuestiones hay que entenderlas bien, hay que entender la dinámica de cómo circula la gente de acuerdo a los diferentes trabajos que tiene y de acuerdo a la dinámica de la circulación y el uso de transporte público, la dinámica de dónde están los que compran, dónde están los que van a comprar.
y la dinámica de la cultura y las costumbres de cada uno de los lugares, discutimos dentro de un marco general qué es lo que vamos a hacer en cada lugar. Y eso es lo que hemos hecho desde el primer día y lo vamos a seguir haciendo. Buen día, ministro. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Quiero preguntarle sobre la polémica que se ha generado en las últimas horas al respecto de que Argentina ha sido elegido como uno de los países para aprobar las vacunas. Quiero saber, su opinión, si está a favor, si está en contra, porque algunos han dicho o han tildado como que Argentina es África, es un conejillo de Indias. ¿Cuál es su opinión al respecto? La verdad es que me estoy enterando por vos de la polémica porque yo creo que es una gran noticia. Básicamente es todo, la investigación en humanos tiene todo un protocolo de seguridad y de ética de la investigación que lo primero que hace es proteger a los involucrados, con lo cual cuando alguien llega a una investigación en humanos, como hacemos con plasma, con tantos otros tratamientos, la seguridad de ese mecanismo es muy alta, sobre todo en fase 3, que es la fase que estarían trayendo a la Argentina, porque ya ha pasado todo tipo de experimentación en animales y todo tipo de evaluación en personas voluntarias sanas que demuestran lo que se llama la seguridad. Cuando uno llega a fase 3, la seguridad del medicamento o de la vacuna está altamente probada. Por supuesto que resta todavía alguna experiencia, pero está altamente probada. Con lo cual, lo que uno evalúa ya en fase 3 es la eficacia. Así que no veo ninguna interpretación de conejillos de Indias y cosas de otros continentes que son tan dignos y humanos como el nuestro, ¿no? Así que me parece que es una interpretación de gente que o no conoce el protocolo o no conoce cómo es la investigación clínica. Y después, la segunda cosa que me parece muy relevante es que el hecho de participar de este tipo de protocolos, además te da cierta cuota de asignación. Vos sabés que acá el debate con las vacunas, probablemente para fin de año, primeros meses del año que viene, tendremos 3, 4 vacunas con un resultado. Y me gusta hablar con un resultado porque ya todo el mundo da por hecho de que va a ser eficaz y todavía la eficacia no está demostrada, por eso hacemos el trabajo. Pero supongamos que tengamos resultado con 3 o 4 vacunas y algunas de ellas sean eficaces o todas ellas lo sean. Por supuesto que el debate va a ser la producción industrial. Y esa producción industrial va a llevar meses o años a alcanzar para toda la humanidad. De manera que ser parte de los procesos de investigación fase 3 y darte cierta garantía de cuota de producción no es un tema menor para un país como el nuestro, que no tiene tal nivel de acceso a las decisiones centrales. Así que y además de alguna manera es un reconocimiento a los grupos de investigación de Argentina, ¿no?, que son tan prestigiosos y tan reconocidos en todo el mundo.